Hay un documento del Papa Francisco del 2020 que es una carta poética, pero también súper urgente. Se llama Querida Amazonia, y aunque la escribe un papa, en realidad es un llamado para todo el mundo. Lo interesante es cómo está construida, a través de 4 grandes sueños. Vamos a meternos de lleno a entender qué significan. Y de entrada, el Papa pide algo fundamental, que cambiemos la mirada. Fíjense que no le habla solo a la Iglesia, sino a todas las personas de buena voluntad. La invitación es sencilla, pero lo cambia todo. Dejen de ver la Amazonia como una despensa de recursos para explotar y empiecen a verla como lo que es, un misterio sagrado, un lugar del que podemos aprender. Ok, entonces la estructura de todo este análisis se basa en estos 4 sueños para la región amazónica. Y ojo, un punto clave es que están todos conectados entre sí. Así que vamos a ir desglosando cada uno para tener el panorama completo. A ver, ¿qué es exactamente Querida Amazonia? Para que quede claro, no es un tratado teológico súper denso y complicado. Es más bien una respuesta, una reflexión personal del Papa después de una reunión muy importante, un sínodo que se hizo sobre el Amazonas. Él mismo dice que busca compartir las resonancias, o sea, el eco que todas esas conversaciones dejaron en él. Es, en el fondo, una invitación a pensar y sobre todo a actuar. Y aquí lo tenemos, el corazón del mensaje. Son estos 4 sueños. Y de nuevo, la palabra clave es interconectados. Un sueño social que es un grito por la justicia. Uno cultural para proteger la diversidad. Uno ecológico, que es un llamado a cuidar la creación. Y finalmente, uno eclesial que mira hacia adentro, a la fe. Arranquemos con el primero, el sueño social. Bien, el primer sueño. Este va directo a las injusticias sociales tan profundas que viven los pueblos de la Amazonia. Pero, antes de poder hablar del sueño, el Papa nos pone de frente con la pesadilla que se vive allí. Y la verdad es que el lenguaje que usa es súper crudo, muy directo. El texto no se anda con rodeos. Denuncia la minería y la tala ilegales, la corrupción, la violencia, hasta nuevas formas de esclavitud. Es el retrato de una realidad terrible, donde los grandes intereses económicos generan lo que el documento llama con muchísima fuerza un clamor que grita al cielo. Entonces, justo en medio de esa pesadilla es que nace este sueño. Y no es un deseo vago, no es como ojalá las cosas mejoren. Es un llamado a la acción casi profético. La idea es luchar activamente por la dignidad y sobre todo escuchar las voces que han sido silenciadas por lo que el Papa llama, sin pelos en la lengua, un nuevo tipo de colonialismo. Bueno, dejemos el sueño social y pasemos al segundo, el sueño cultural. Este se enfoca en la increíble diversidad de gente y culturas que hay en la Amazonía. Una riqueza humana que es, lamentablemente, tan frágil como su propio ecosistema. Miren este dato, porque es realmente impactante. Estamos hablando de más de 110 grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Imagínense, cada uno de esos grupos es un universo cultural, con una sabiduría única que está en riesgo real de desaparecer para siempre. Por eso el texto insiste tanto en que no los veamos como salvajes incivilizados, sino como lo que son, portadores de un tesoro que le pertenece a toda la humanidad. Aquí es donde se ve clarísimo el choque de dos mundos, de dos formas de ver las cosas. Por un lado está la mentalidad colonizadora, que los ve como un estorbo, ¿no? Como un obstáculo o un vacío que hay que ocupar. Y por el otro, la visión que propone el documento, verlos como los verdaderos protagonistas de su historia, como guardianes de unas raíces y una sabiduría que francamente tienen muchísimo que enseñarnos al resto. En resumen, el sueño cultural es eso. Es una visión donde tener una identidad propia y dialogar con otros no son cosas opuestas. Se trata de cuidar esas raíces ancestrales, pero no para quedarse anclado en el pasado, sino todo lo contrario, para poder enfrentar los desafíos de hoy con una identidad sólida, fuerte y enriquecida. Y claro, esto nos conecta directamente con el tercer sueño, que es quizás el que más resuena en todo el mundo, el sueño ecológico. Hablamos de la protección del ecosistema del Amazonas, un lugar cuya salud, y esto es clave, es absolutamente vital para el planeta entero. Escuchen esta frase, porque no es del Papa, es de las propias comunidades amazónicas y el documento la recoge. Su fuerza es tremenda. Personifica a la Amazonia como un cuerpo vivo, herido, que se desangra. Transmite un dolor y una urgencia que ningún dato, ninguna estadística podría jamás capturar. Y aquí llegamos a un concepto que es central, no solo en este texto, sino en muchísimos debates actuales, la ecología integral.
La idea es muy potente. El grito de la tierra y el grito de los pobres son el mismo grito. No se puede separar la crisis del medio ambiente de la crisis social. Es imposible. Defender la selva es defender a su gente, y defender a su gente es defender la selva. Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Así que este sueño ecológico es, en definitiva, un llamado a cambiar el chip, a pasar de una mentalidad de explotación a una de contemplación. Es una invitación a aprender de los pueblos originarios, a aprender a amar la naturaleza, a sentirnos parte de ella, y no simplemente a verla como un recurso que podemos usar y tirar. Muy bien, llegamos al último sueño. Este es, digamos, un poco más interno de la Iglesia, pero sus implicaciones nos tocan a todos. Habla sobre cuál debería ser el rol de la comunidad cristiana en un lugar como la Amazonia. Y aquí la palabra clave es una un poco técnica, pero fácil de entender: inculturación. ¿Qué significa? Pues que no se trata de llegar e imponer una cultura de afuera, para nada. Se trata de un diálogo. La idea es que el mensaje del Evangelio encuentre la manera de expresarse con los símbolos, las canciones, la sabiduría del lugar. Es un proceso que enriquece a los dos lados, a la iglesia y por supuesto a la cultura amazónica. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia con rostro amazónico? Pues, según el documento, es una que sabe escuchar la sabiduría de los ancianos, que reconoce el rol protagónico, central, de las mujeres, que muchas veces son las que han mantenido la fe en las comunidades. Y quizá lo más importante es una iglesia que entiende que defender los derechos humanos no es algo extra, sino que es parte esencial de su misión. Ok, ya para ir cerrando, vamos a conectar todo esto. Porque alguien podría preguntar, bueno, ¿y todo esto de la Amazonía? ¿Por qué debería importarme a mí que vivo a miles de kilómetros? Esa es la gran pregunta. La respuesta, y este es el punto crucial de todo, es que estos 4 sueños no son cosas separadas, son completamente interdependientes. Piénsenlo, no puede haber justicia para la gente si su entorno está siendo destruido. La pérdida de una cultura es una pérdida para toda la humanidad. Y la destrucción de la naturaleza, bueno, eso nos afecta a todos, sin importar dónde vivamos. Todo está conectado. Y el documento termina de hecho con una pregunta que va más allá de la Amazonia, una pregunta que nos lanza a todos. No se trata de imponer un único modelo de desarrollo. La pregunta de fondo es, ¿cómo imaginamos nosotros nuestro propio buen vivir, para nosotros y para los que vienen detrás? ¿Cómo lo hacemos en un planeta que compartimos y que tiene límites? Es una pregunta que queda ahí, flotando, para que cada quien reflexione.